Sin duda alguna, como seres humanos somos bastante complejos, tenemos muchas emociones y además las gestionamos y las manejamos de formas diferentes según nuestras creencias, nuestros aprendizajes y también vamos viendo cómo día a día vamos creciendo como personas, parte de la evolución de ser humano. Justamente nuestra mente también es bastante compleja, pero tenemos herramientas y además profesionales que nos ayudan a gestionar correctamente todos los procesos que vivimos día a día. Además, vamos a hablar sobre el duelo emocional. Como lo veíamos en la parte anterior, son muchos los síntomas asociados y además pensamos que duelo solamente es tristeza o por la muerte de una persona. Sin embargo, son muchos los aspectos que pueden desencadenar un duelo emocional. Para hablar sobre este tema nos acompaña el día de hoy Emil Díaz, psicólogo. Un gusto recibirlo, bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Gracias por Excelente. acompañarnos. Vamos a ver, porque a veces decimos no está de duelo porque se murió un familiar, se murió un ser querido. Esto es parte de uno de los duelos, pero no solamente se encasilla allí, ¿cierto? Sí, totalmente, totalmente. El duelo es bastante complejo, ¿ok? Y el duelo responde a un proceso completamente natural que viene dado bien sea por la pérdida, bien sea por el abandono o bien sea por la ausencia de algo que anteriormente teníamos y que actualmente, por supuesto, ya no poseemos. Entonces, partiendo de allí, debemos entender que el duelo, dentro de este proceso de ausencia, implica una modificación, implica un cambio. Es decir, anteriormente la persona poseía algo que ya no tiene. Por lo tanto, el duelo, al estar asociado a cualquier tipo de pérdida, puede estar asociado a muerte, que es lo que más frecuentemente se le asocia, pero también puede estar asociado a una ruptura de pareja, por ejemplo, a la pérdida de una casa, a la migración, por ejemplo, pérdida del hogar, de que anteriormente vivía en un país, me mudé para otro. Por lo tanto, el duelo desde ese punto de vista puede ser visto desde distintas perspectivas y desde cada perspectiva es completamente diferente. El duelo solamente se ve reflejado en la persona con tristeza, llanto, solamente se ve así. No, por supuesto que no. El duelo tiene diferentes fases. El duelo tiene diferentes fases y dentro de esas fases cada una cumple con síntomas, signos y síntomas particulares. Uno de los primeros es la negación. La persona cuando recibe la noticia de la pérdida, bien sea como ya lo dije, por abandono, migración, en fin, lo primero es negar. ¿Cómo puede ser eso posible? Eso no puede estar sucediendo. ¿Cómo es que esto sucedió? ¿Hasta dónde llegó esto? Y lo primero es la negación. Luego de eso viene una fase de ira o de rabia que puede estar muy asociado con síntomas de hostilidad, por ejemplo, de tratar mal a alguien, de constantemente no estar lleno de ira, de rabia, de querer tumbar todo, por ejemplo. Luego viene una tercera fase, que es la fase de negociación, donde entramos entonces como en una etapa de compasión con nosotros mismos, de querer como, ajá, ¿qué hago en estos momentos? ¿Con quién puedo negociar para que me devuelva eso que perdí? Por lo menos si una persona es muy religiosa y estamos hablando de un duelo asociado a muerte, la persona empieza a negociar con algún ser religioso, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, devuélvemelo, yo te rindo un homenaje, ¿ok? Después viene la cuarta fase, que es la fase donde tú estás mencionando que está más asociada con la tristeza, la depresión, se le conoce como fase de depresión, porque la persona empieza a tener como un proceso de cambio donde empieza a aceptar esa pérdida. Y aceptar esa pérdida implica Vivirla. exacto, vivirla, estar triste, entender que ya no está, entender que ya no vivo con eso. Pero esta es la última fase que corresponde a un malestar, porque luego viene la última fase que es la aceptación, donde la persona luego de esa depresión empieza a entender que, bueno, que la situación ya no está y que debe reorganizar, resignificar su vida. ¿Sí? Sabemos que cada persona maneja o gestiona las emociones de formas muy diferentes. Sí, así es. Pero cuando es considerado un periodo normal de duelo y además sano. Ok. Como tú lo dijiste, es precisamente el periodo del duelo puede variar en cada persona porque cada persona es completamente diferente. Sin embargo, las estadísticas han demostrado que un duelo normal o lo esperado es que dure entre aproximadamente 6 meses y un año. Es tanto así que en los manuales de diagnóstico que utilizamos los profesionales de la salud mental, cuando los síntomas son muy intensos y estos sobrepasan los 12 meses de duración, decimos entonces que la persona ha entrado en algo que se llama duelo patológico, que es cuando el duelo se convierte en una enfermedad y por supuesto necesita tratamiento psicológico o psiquiátrico, farmacológico, en su defecto dependiendo de la intensidad del síntoma o de la forma en cómo éste esté presente en la vida de la persona que lo está viviendo. Claro, además el proceso de vivirlo, que es lo que decimos, puede ser muy variante. Total. Porque lo vemos incluso con las personas con depresión ya diagnosticadas, que no le notamos la tristeza, Exacto. sino que vemos que es una persona a veces sumamente carismático
con una sonrisa siempre en la cara. Sin embargo, el proceso interno o ese duelo interno es totalmente distinto. Por eso también el dicho popular, la procesión se lleva por dentro, ¿no? Exactamente, exactamente. Cada persona vive su duelo a su manera y eso tiene que ver mucho también con las características de personalidad de cada quien, ¿no? Hay personas que probablemente puedan experimentar el duelo desde escondiéndose, desde no mostrándolo, desde mostrarme como estando feliz, cuando en realidad por dentro pueden estar muy tristes. Hay otras personas que sí pueden entrar en contacto constante con la tristeza y llorar, no querer salir, quedar encerrado en casa, no querer trabajar, no querer comer, por supuesto. No asearse. Totalmente. Incluso los puntos más críticos sobre el duelo llega un punto donde la persona pierde sus actividades de autocuidado, como por ejemplo asearse, comer, hacer sus cosas de la vida cotidiana y la persona no quiere levantarse de la cama, no siente apetito o por el contrario, puede suceder que come mucho, duerme mucho. Muchas veces como sociedad queremos ayudar a estas personas, como familia, como amigos, como personas cercanas. Entonces comenzamos a decirles a estas personas, tranquila, no pasa nada, eso no es nada. Lo que te está pasando a ti no es tan fuerte, hay personas que la están pasando peor que tú. Cuando utilizamos este tipo de frases, ¿qué realmente le estamos haciendo a esta persona? ¿Le estamos ayudando a salir de este duelo o estamos haciéndole más daño? No, completamente, estoy de acuerdo completamente con la segunda afirmación. Probablemente le estemos haciendo más daño. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Estas personas están pasando por un proceso que es natural, que responde a la pérdida. Es decir, todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por un duelo. Sí. Por lo tanto, el hecho de que desvaloricemos lo que la persona puede estar sintiendo, como tristeza, pérdida de apetito, pérdida del disfrute de las cosas, es simplemente hacerle ver que sus emociones no valen. Por lo tanto, lo mejor en estos momentos, y esto es una recomendación, es acompañar a la persona en este proceso. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo acompañar? Dime qué puedo hacer por ti, estoy aquí para ti. Sin excedernos. Justamente vamos a ver eso en la próxima parte, porque a veces queremos obligar a la otra persona a hacer cosas cuando no está preparada. Vamos a verlo, cómo podemos manejarlo de forma inteligente, porque este espacio, el día de hoy no solamente está direccionado a esa persona que está pasando por un proceso de duelo, sino a aquellas personas que están cerca de este entorno y que quieren ayudarlos. Emil Díaz, psicólogo, nos seguirá acompañando al regreso. Preguntas, comentarios, como siempre, en redes sociales, Instagram Live, @DanielaJSalas, @salud_gb. Volvemos.